Buenos días a todos. Estamos dando ingreso a la sala a las personas que están en espera. Les pedimos esperar unos segundos antes de comenzar. Bueno, por ahora no tenemos más personas en espera. Vamos igual a esperar unos minutos en aras de contribuir un poco para que la información pues, pueda llegar a más personas en esta oportunidad. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por conectarse a esta actividad del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA. El día de hoy queremos conversar con ustedes sobre cómo solucionar sus controversias en el centro. Básicamente queremos que esta actividad informativa deje en ustedes em, algunas herramientas a los fines de cuando quieren iniciar un procedimiento con nosotros, si tienen dudas respecto de algún caso que actualmente tengan o algún cliente que tenga una cláusula de arbitraje y sin embargo pues no tienen la experiencia de tramitar un caso con nosotros. La idea un poco el día de hoy es aclarar sus dudas, explicar desde distintos puntos de vista, tanto desde la parte teórica como desde la parte económica, un poco cuál es la dinámica que nosotros llevamos a cabo previamente a la recepción de un caso, cómo se calculan los costos, cuáles son los mecanismos que se encuentran disponibles en nuestro centro de arbitraje, de manera que se puedan sentir mucho más tranquilos a la hora de iniciar un procedimiento. El día de hoy, pues bueno, vamos a contar con la ponencia o con las explicaciones de dos abogados que forman parte de este centro de arbitraje. Vamos a contar con la explicación de Henry Salazar. Él es nuestro abogado adscrito. Me voy a permitir contarles un poco la trayectoria académica de Henry. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, es cursante de la especialización de Derecho Mercantil en esa misma casa de estudios. Además, el doctor Salazar actualmente realiza un diplomado en privacidad, regulación y gobernanza de datos en el Centro de Investigación Docente y Económica CIDE. Y pues bueno, ya tiene con nosotros un tiempo trabajando. Henry es el encargado un poco de la sustanciación de los procedimientos. También vamos a contar con la ponencia de Ana Karina Calderín. Ella es actualmente la director técnico y secretario ejecutivo de este centro de arbitraje. Ana también es abogada, es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, es especialista en contratación internacional por la Universidad Externado de Colombia. También cursó un programa de estudios avanzados en arbitraje de la Universidad Monte Ávila. Ya está culminado este programa de estudios avanzados. Ana también tiene mucha experiencia, digamos, desde el punto de vista práctico y económico de pues, los casos que se han tramitado en el centro. Ya tiene varios años con nosotros, con lo cual lo que queremos hacer en este momento es facilitar un poco esa información que probablemente algunos de ustedes cuando nos escriben esperan del centro. Queríamos hacerlo de una forma masiva y un poco más amena, eh, eh, aunque esto igualmente no suple nuestras consultas a través de correo electrónico y pues cualquier duda que puedan tener de forma particular. Para mejor desarrollo de la actividad, les vamos a pedir que mantengan siempre sus cámaras apagadas y que cualquier consulta que puedan tener a lo largo de las exposiciones la hagan a través del chat, de manera que pues yo pueda revisar su inquietud y hacerla llegar a ambos ponentes y podamos compartirla con todos. Em, Esta actividad la estamos grabando, está siendo grabada y posteriormente será colgada en nuestro canal de YouTube. Como saben, desde el año pasado iniciamos una serie de actividades, las cuales se han dejado en nuestro canal para que sirvan de información a todo aquel interesado de distintos temas.
Hoy el tema es mucho más específico, está dirigido a cómo iniciar su procedimiento con nosotros y la idea es que puedan hacernos llegar todas esas consultas o cualquier duda que puedan tener a lo largo del procedimiento. Bueno, yo creo que ya hemos esperado un tiempo suficiente, las personas que estamos conectadas y también para respetar el tiempo de ustedes. Vamos a iniciar con la primera ponencia. Déjenme ver un poco. Henry, ¿te encuentras conectado en este momento? Sí. Ok, vamos a ver un momento para compartir la pantalla. Henry, ¿pudieses ir contándonos un poco, antes de comenzar la exposición, un poco de qué va a tratar tu ponencia? Bueno, como este evento está titulado ¿Cómo resolver las controversias comerciales? Vamos a hablar un poco de lo que es el conflicto, la controversia, controversias comerciales. Vamos a dar algunos ejemplos en los que suelen verse estas controversias comerciales y vamos a detallar un poco cómo es cada una de las herramientas que administramos en el SET. A mí me gustaría aprovechar este momento para hacerle una pregunta a las personas que están conectadas. Hay varias que conocemos, pero quisiera preguntar y que me respondan por el chat si alguno de ustedes tiene algún procedimiento en este momento o algún caso en este momento que desean resolver mediante conciliación, arbitraje, o si más bien vienen por información más genérica a esta reunión. Quedó muy clara la pregunta. La pregunta básicamente es si tienen algún caso en este momento que pretenden resolver en el SETCA o más bien tienen casos que no tienen cláusula de arbitraje y vienen más bien por información para saber si es posible su inclusión. Claro, una vez que las personas, como tú dices, que de repente tengan una controversia, luego de escuchar este taller, puedan decir, mira, me parece efectivo estos mecanismos, quiero suscribir una cláusula. Entonces, sería bastante pertinente para esas personas que tienen controversias y no tienen una cláusula, que este taller va a ser de bastante provecho para ellos. Perfecto. Bueno, Ana Karina, ¿estás conectada en este momento con nosotros? ¿Estás de Mm, co-host? Muchas gracias, Rolando, por tu respuesta. No tengo ningún caso al momento, pero quiero conocer más acerca de la gestión de SETCA. Perfecto, de eso va a tratar la actividad del día de hoy. Buenos días, por mi parte tengo interés en obtener información general acerca de estos procedimientos a los fines de incorporarlo en futuros contratos. Perfecto, esa es la idea también de la actividad. Listo, ya se ve la presentación. sí. Ah, adelante, gente. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar por atender a nuestro llamado y asistir a nuestro primer evento del CETCA, que titulamos ¿Cómo resolver tus controversias comerciales en el CETCA? Por lo que, en primer lugar, me gustaría comentarles que el CETCA es un centro de resolución de controversias al cual pueden acudir tanto personas naturales como jurídicas, públicas, privadas, de cualquier parte del mundo. Y se enfoca en resolver controversias comerciales. Entonces me parecería pertinente definir un poco lo que es la controversia o el conflicto, que no es más que una situación de discrepancia o disputa que se da entre dos o más personas cuando éstas tienen intereses o opiniones que no se pueden desarrollar al mismo tiempo. Es decir, son contrarios entre sí. Este tipo de controversias o cualquier tipo de controversia se puede dar en el ámbito de las relaciones interpersonales, laborales, comerciales, incluso a nivel social cuando se trata de grupos o personas. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en las controversias de naturaleza comercial. Una relación comercial es una relación jurídica eh,
está originada por actos de comercio regulados por el derecho mercantil. Las relaciones comerciales pueden darse entre personas naturales, personas jurídicas o personas naturales con personas jurídicas. En ese sentido, una controversia comercial no es más que una situación de disputa, es decir, cuando hay un conflicto, una interposición de intereses en una relación comercial o mercantil. En cualquier relación comercial podemos tener una gran cantidad de desacuerdos o controversias que de repente no permitan la normal ejecución de ciertos contratos o relaciones, y eso genera descontento entre las partes. Y tenemos que recordar que las relaciones comerciales persiguen un objetivo, y cuando ese objetivo no se está cumpliendo, cuando es insatisfecho, pues es cuando comienzan los desacuerdos. Entre las materias de los casos que hemos administrado en el CEDCA, podemos notar que un gran porcentaje de estos casos se refiere a conflictos en los sectores de banca y finanzas, arrendamiento de uso comercial, contratos de compraventa, obra y construcción, etc. Entonces, ¿cuáles serían estos conflictos típicos que nacen o que surgen de estas relaciones comerciales? Bueno, podemos dar un ejemplo en tema de contratos. Un contrato de compraventas puede surgir un conflicto cuando de repente yo te entrego una mercancía y tú no me pagas el precio, o viceversa. Yo te pago el precio, pero tú no me entregas la mercancía o me la entregas incompleta. Ahí surge una controversia. En materia de arrendamientos de uso comercial, los conflictos más comunes que surgen se dan cuando el arrendatario no cumple su obligación de pago de los cánones de arrendamiento. Entonces el arrendador se ve obligado, se ve en la necesidad de demandar el cumplimiento de esa obligación de pago o la resolución del contrato. Podemos dar otro ejemplo en materia de obra y construcción, o estamos construyendo un edificio, un centro comercial. Puede darse el caso en que exista una alza en el precio de los materiales, entonces existe una disputa entre cuál de las dos partes debería asumir esos costos adicionales. En materia bancaria, pues podemos ver que cuando las instituciones financieras otorgan un préstamo, ya sea a particulares o a personas jurídicas, pues estas, cuando no cumplen con su obligación de pago, se genera una controversia. Entonces, entre las relaciones comerciales existen una gran cantidad de conflictos. Y este tipo de relaciones comerciales, uno de los problemas más grandes que encontramos o más frecuentes es que se nos dificulta un poco conseguir mecanismos efectivos, rápidos, confiables que nos ayuden a solucionar esta controversia. Entonces, porque la idea de estas relaciones comerciales no es tener algo que nos esté obstruyendo la ejecución normal de ese contrato, por lo que vamos a querer que esa controversia se solucione lo más pronto posible. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los mecanismos generales para solucionar estas controversias. Existen tantos mecanismos como conflictos existen. Sin embargo, hay mecanismos alternativos tipificados por diferentes legislaciones mundialmente reconocidos. Podemos dar un ejemplo, la negociación, que es un proceso en el cual existe un intercambio de información y compromisos, en el cual dos o más partes tienen intereses comunes y divergentes. Y lo que tratan de hacer en la negociación es intentar que la otra parte ceda, pero tú también debes ceder un poco para que ambos puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. Podemos mencionar también el arbitraje, que es un procedimiento mediante el cual las partes de común acuerdo deciden someter su controversia a terceros imparciales y expertos llamados árbitros para que sean ellos los que resuelvan las controversias. Tenemos la conciliación, que es una reunión o serie de reuniones entre dos personas en conflicto y un tercero neutral llamado conciliador, el cual se va a encargar de que las partes de mutuo acuerdo lleguen a una solución efectiva. Él lo que va a hacer es acercar a las partes para que sean ellas las que lleguen a un acuerdo. También podemos mencionar la Junta de Controversias, que internacionalmente se conoce como Dispute Board. Este es un mecanismo preventivo y complementario al arbitraje o cualquier otro procedimiento de litigio, en el cual un panel de expertos técnicos se encarga de acompañar de manera casi directa a las partes para que solucionen las controversias
controversias y no se vea perjudicado la ejecución del contrato o el proyecto. A veces es un poco difícil imaginarse esta figura. Entonces podemos dar un ejemplo en el caso que les mencioné anteriormente, que es el de obra y construcción. Vamos a suponer que estamos construyendo un edificio, un centro comercial, y se crea un panel de expertos para que ellos constantemente estén visitando la obra, se estén cerciorando de que se esté ejecutando de manera correcta, ya que la naturaleza de este tipo de contratos exige que las controversias se solucionen de manera rápida. Por eso necesitan ese panel que esté constantemente supervisando y que resuelva de manera efectiva y rápida. Ahora, en el caso de Venezuela, tenemos que en la Constitución del 99, en el artículo 253, se incorporan los medios alternativos de solución de conflictos y se incorporan junto al sistema de justicia de Venezuela. En el artículo 258 se promueve el arbitraje, la conciliación y cualquier otro mecanismo alternativo. Esto lo que nos deja en evidencia es que estos mecanismos alternativos no coliden con los tribunales ordinarios de la Constitución. Habiendo visto más o menos algunos de los elementos o de los mecanismos para resolver controversias, pues les menciono que en el CEDCA contamos con 3 herramientas para solucionar las controversias comerciales. Tenemos la Junta de Controversias, la conciliación y el arbitraje. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer para acudir al CEDCA? Bueno, cuando dos partes tienen un conflicto y han decidido acudir al CEDCA para resolverlo, ya sea a través de junta de controversias, conciliación o arbitraje, se sugiere que exista una cláusula previa de resolución de conflictos para que así el CEDCA pueda aceptar esa solicitud y pueda ser administrada conforme a nuestro reglamento. En el caso particular del arbitraje, la ley de arbitraje comercial, que es la norma que rige los arbitrajes en Venezuela, y bajo la cual están sustanciados o sometidos los procedimientos de arbitraje administrados en el CEDCA, establece que necesariamente las cláusulas de arbitraje deben constar por escrito. Sin embargo, eso es para el caso del arbitraje. Cuando nosotros tenemos un contrato y creemos que es necesario la constitución de una junta de controversias o establecer una conciliación, nosotros sugerimos que las partes en ese contrato establezcan de forma escrita ese mecanismo de solución para que sea una forma en la que las partes se puedan ver ciertamente obligadas a acudir al CEDCA para resolver a través de este mecanismo. Entonces, ¿cómo hacemos para acudir al CEDCA? Bueno, tenemos que tener una cláusula de solución de controversias. El CEDCA va a hacer esa revisión de ese acuerdo y le va a dar entrada a ese mecanismo. Ahora, pasando un poco más a la parte procesal, ¿cómo manejamos cada una de estas herramientas? Bueno, comenzaremos primero con la junta de controversias. En primer lugar, las partes en su acuerdo, en su contrato, tienen que determinar el tipo de junta que van a constituir, ya sea una junta de adjudicación de controversias, una junta de revisión de controversias o una junta combinada de controversias. Entendiendo que la junta de revisión va a emitir recomendaciones, la junta de adjudicación va a emitir decisiones y la junta combinada en principio va a emitir recomendaciones, pero también puede emitir decisiones, lo cual va a depender del tipo de junta o de la misma junta. Una vez que se tenga ese acuerdo, deben registrarlo ante el CEDCA. Luego se va a formar el panel de expertos que va a estar integrado por un número impar de miembros. Ese número de impar, las partes lo deben establecer en el contrato. Pero si las partes no dicen nada, esa junta va a estar conformada por un solo miembro. En el caso de que sean 3 los miembros, cada parte va a escoger a un miembro y entre esas 2 partes van a escoger al tercero. Entonces, para poder iniciar las actividades, los miembros de esta junta, las partes y un representante del CEDCA deben firmar un acta de inicio de funciones. Este acta debe contener requisitos tales como la identificación de las partes, los correos electrónicos, dirección física a los efectos de realizar las notificaciones, la duración y terminación de esa junta, una cláusula de exoneración de
responsabilidad para los miembros de las juntas y para el CEDCA y cualquier otro documento que consideren pertinente. Comenzadas estas actividades de la Junta de Controversias y en un acta diferente a esa acta de inicio de funciones, la Junta y las partes, de acuerdo a la naturaleza del contrato, van a fijar, como les comenté en el caso de construcción de un centro comercial, van a fijar un calendario de reuniones periódicas para que ellos vayan a visitar, a constatar que se está efectivamente ejecutando ese contrato. Perdón. Las partes además deberán cooperar en entregar la documentación que les requiera la Junta de Controversias, así como facilitar el acceso a los puntos, a las visitas al sitio, que ellos hagan lo posible para que la Junta, los miembros y el CEDCA tengan un fácil acceso al lugar donde se está desarrollando el proyecto. Todas las comunicaciones escritas, incluyendo los documentos adjuntos, se deberán realizar a través del CEDCA para que sea el CEDCA quien lo remita a las partes, a menos que, como establece nuestro reglamento, si hay una comunicación que debe realizarse directamente entre las partes y la Junta, ellas siempre deben copiar el correo oficial del CEDCA. Ahora, imaginándonos un poco este contrato de obras, si mientras se está ejecutando y llega a surgir, además de las reuniones que están pactadas en el calendario, puede surgir una controversia de la cual necesite una visita urgente. Entonces la parte, además de esas visitas periódicas pactadas, puede determinar que se haga una visita de urgencia y la Junta tendrá que acceder a ella, porque se trata de un conflicto un poco mayor. Además de estas visitas de urgencia, pueden darse de repente controversias que no son de gran envergadura, pero las partes pueden solicitar para estas controversias que no son de gran envergadura recomendaciones que se pueden dar a través de correo electrónico, una llamada telefónica, a través del WhatsApp. No se requiere de repente una visita formal al sitio. Contrario a esta asistencia informal, cuando surgen conflictos menores, pueden surgir conflictos de mayor grado. Para estos casos, las partes o la parte interesada debe realizar una solicitud formal, una solicitud de asistencia formal, la cual debe tener ciertos requisitos como la descripción de la naturaleza de la controversia, la lista de peticiones sometidas a la Junta, una justificación de cada uno de los alegatos y cualquier otro documento que considere pertinente. La otra parte, en ese sentido, dentro de los 15 días hábiles siguientes, va a emitir una contestación a esa solicitud, que también tendrá unos requisitos como presentación de su posición frente al desacuerdo, cualquier documento que considere pertinente y una respuesta a las peticiones sometidas por la otra parte. 10 días hábiles siguientes a que el CEDCA remita esa contestación, la Junta va a emitir una decisión o una recomendación dependiendo del tipo de Junta de Controversias que sea. Y esta conclusión o decisión deberá contener también unos requisitos, un resumen de la controversia, la posición de las partes, la cronología de los hechos, un resumen del procedimiento y una decisión expuesta de manera clara. Ahora, si cualquiera de las partes está en desacuerdo con esta decisión emitida por la Junta, dentro de los 15 días hábiles siguientes, deberá manifestar su inconformidad y su intención de acudir a arbitraje a la otra parte, a la Junta y al CEDCA. Pero si dentro de esos 15 días no se dice nada, pues esa decisión pasa a ser final y a tener carácter vinculante para las partes y va a generar para la parte interesada pues que pueda solicitar la ejecución a través de la vía arbitral. Ahora, en cuanto a la terminación de esta Junta de Controversias, simplemente o en principio, la Junta de Controversias va a terminar cuando el proyecto o la obra acabe, cuando el momento que las partes hayan decidido en el acta de inicio de funciones. Estas decisiones, las decisiones que emite la Junta de Controversias, se entienden que son vinculantes para las partes y son ley entre ellas. Sin embargo, aun cuando son decisiones vinculantes, no son de carácter jurisdiccional. Con esto le podemos dar fin al procedimiento de Junta de Controversias. Ahora, el segundo mecanismo que administramos en el CEDCA es la conciliación. Para realizar una solicitud de conciliación, se debe enviar un correo electrónico
al CEDCA adjuntando la solicitud y los anexos más una tarifa de ingreso, y eso va a ser suficiente para iniciar una conciliación. En nuestro reglamento se establecen algunos requisitos como identificación de las partes, del conflicto, el objeto de la conciliación, el domicilio, las direcciones a los efectos de las notificaciones, y deben establecer una cuantía. La parte debe acompañar a esa solicitud una tarifa de ingreso. Y el CEDCA posteriormente va a proceder a realizar la notificación, y en esa notificación deberá indicar el día y la hora en el que se va a realizar la primera audiencia de conciliación, que sería la audiencia de selección del conciliador. En esa respectiva audiencia, las partes van a escoger al conciliador de la lista oficial del CEDCA. Pero si ellas no llegan a un acuerdo en cuanto a quién será ese conciliador, pues le corresponderá al directorio del CEDCA hacer la designación. Hay que tener en cuenta que este procedimiento de conciliación es de carácter privado. Entonces, ninguna de las partes podrá invocar, ni en un procedimiento de arbitraje, ni en un procedimiento judicial, ninguna de las ofertas o decisiones, declaraciones que se realizaron en este procedimiento, porque todo es de carácter confidencial. Las audiencias de conciliaciones que se realicen van a ser a través de medios electrónicos o en la sede física del CEDCA, dependiendo de lo que las partes y el conciliador hayan acordado. A los efectos de estas audiencias de conciliación, el conciliador va a notificar a las partes a través de un escrito que va a ser enviado al CEDCA para que el CEDCA lo remita a las partes. Ahora, si las partes, si alguna de las partes injustificadamente deja de asistir a alguna de las audiencias de conciliaciones, o si no se logra un acuerdo entre las dos partes en el tiempo que ellas establecieron, el conciliador puede declarar esta conciliación como terminada. Igualmente se va a entender como terminada la conciliación si así lo decide alguna de las partes, o si el conciliador o el CEDCA, con previa consulta al conciliador, consideran que los esfuerzos futuros no van a llegar a un acuerdo beneficioso para las partes. Pero si en efecto las partes sí llegan a un acuerdo, el conciliador va a redactar un acta elaborada por él o elaborada por él en conjunto con las partes para que ellos, para transformar ese acuerdo en laudo. Y a los efectos de la, bueno, van a transformarlo en laudo si las partes no deciden lo contrario, no acuerdan lo contrario. Y a los efectos de transformar este acuerdo en laudo, se va a designar a ese conciliador como árbitro único. Con esto tendríamos finalizado el procedimiento de conciliación. Ahora, la última herramienta con la cual contamos en el CEDCA es el arbitraje, y similar al procedimiento de conciliación, pues esto va a iniciar con una solicitud de arbitraje a las direcciones electrónicas del CEDCA. Esta solicitud debe ir acompañada de sus documentos adjuntos, y esto va a ser suficiente para iniciar este arbitraje. Nuestro reglamento establece que esta solicitud tiene algunos requisitos, como el establecimiento o la indicación del negocio jurídico, el derecho aplicable, lo relativo a la sede, la cláusula de arbitraje, un resumen de sus puntos, de sus argumentos, un petitorio, y además deben establecer una cuantía. La parte debe acompañar a esta solicitud una tarifa de ingreso, que más adelante se va a comentar, y esta tarifa de ingreso garantiza o cubre ciertas horas de conciliación, ya que una de las características del CEDCA es que auspicia que las partes de manera previa resuelvan su controversia por conciliación. Es decir, que además del procedimiento de conciliación que les mencioné, el procedimiento de arbitraje, dentro de él tiene una fase previa conciliatoria. Puede ir en paralelo con el arbitraje, o las partes pueden decidir poner en pausa ese arbitraje y continuar con sus audiencias de conciliación. Recibida esa solicitud, el CEDCA lo que tiene que hacer es realizar la notificación a la parte demandada para que ésta pueda contestarla o realizar una reconvención. Esa contestación se va a realizar dentro de los 20 días hábiles siguientes si estamos hablando de un procedimiento regular, o dentro de los días hábiles siguientes si se trata de un procedimiento expedito. Igualmente, esta contestación tiene ciertos requisitos como la identificación de las partes, los datos de registro, lo relativo a la cláusula, la sede, su posición sobre las pretensiones del demandante. Y luego de que se emite esa contestación es cuando va a empezar esa fase previa conciliatoria. Pero si las partes deciden que no es posible realizar esta fase previa,
Entonces lo que va a hacer el SEDCA va a solicitar la constitución o va a requerir un anticipo para asegurar la constitución del tribunal arbitral. Entonces, ¿cómo se realiza la constitución? ¿Cómo se escogen los árbitros? Bueno, nosotros en el SEDCA contamos con un sistema de lista donde el SEDCA va a proporcionar una lista de árbitros o de nombres y las partes de esa lista van a escoger un número de personas que consideren que son los aptos para resolver su controversia. Luego se va a hacer un match entre la lista de ambas partes y de las coincidencias se va a determinar quién forma el tribunal arbitral. Luego el tribunal arbitral se va a instalar en el acta de instalación y va a convocar a las partes a la primera audiencia de trámite. En esta primera audiencia, habiendo enviado previamente un resumen de las pretensiones de ambas partes, las partes en conjunto con el tribunal arbitral deben elaborar y firmar el acta de términos de referencia, que no es más que un documento que contiene los puntos controvertidos y no controvertidos y la forma en cómo se va a desarrollar este procedimiento. Luego las partes tienen derecho a promover y evacuar pruebas y a realizar las oposiciones a estas pruebas en los términos que ese acta de términos de referencia hayan establecido. El tribunal va a tener un lapso de 30 días continuos a partir de la finalización o del cierre del lapso probatorio, en el caso para emitir el laudo, esto en el caso del procedimiento regular. Pero si estamos hablando de un procedimiento expedito, el tribunal va a tener 10 días hábiles a partir del cierre de la fase probatoria para emitir este laudo. Posteriormente, el tribunal va a convocar a las partes para una audiencia de escritos y conclusiones orales para que ellas se dirijan a las partes, expongan sus puntos, sus alegatos y puedan defender sus posiciones y tengan derecho a réplica y contrarréplica. Ahora, previa a la emisión del laudo por parte del tribunal arbitral, contamos con una figura que se llama la presentación previa del laudo, para que las partes o el SEDCA puedan solicitar correcciones al tribunal sobre puntos de fondo o de forma. Si las partes o el SEDCA realizan observaciones a esa presentación previa del laudo, el tribunal deberá dirigirse o solventar estas correcciones o realizar las correcciones pertinentes en un lapso prudencial. Pero si no se hacen observaciones a esa presentación previa, esa presentación se va a considerar como definitiva, como el laudo definitivo. Por último, el SEDCA le correspondería o tiene el deber de realizar las notificaciones y las certificaciones de ese laudo y remitirlo a las partes para así poder darle fin al procedimiento. Con esto, pues básicamente cubrimos cómo es procesalmente cada herramienta que administramos en el SEDCA. Entonces, para concluir, en el SEDCA estamos abiertos a recibir controversias de tinte comercial. En caso de la conciliación, podemos recibir controversias que no tengan tinte comercial, pero principalmente nuestra misión es administrar procedimientos de carácter mercantil. Todos nuestros procedimientos están diseñados para ser llevados a través de los medios electrónicos. Es decir, nosotros desde que comenzó esta situación de pandemia lo hemos hecho así. Ha sido bastante beneficioso y con bastante aceptación por las partes. Como les comenté, cada uno de estos procedimientos tiene unos costos asociados, unos pagos previos, por lo que en este caso los voy a dejar ahora con Ana Karina, quien les va a comentar un poco más sobre este procedimiento, los elementos prácticos que se deben tomar en cuenta al momento de negociar una cláusula y al momento de escoger cuál de estas herramientas que pues acabamos de mencionar un poco van a escoger. Muchísimas gracias, Henry. Bueno, yo tengo algunas preguntas, pero creo que para no perder el hilo de la exposición, voy a darle la palabra a Ana. De eso voy a compartir mi pantalla. Esperen un momento. ¿Me confirman, por favor, que se ve bien la presentación? Sí, Mari, se ve perfecto. Bueno, como ya les mencioné, Ana Karina es director técnico y secretario ejecutivo del SEDCA. Ana nos va a hablar un poco sobre los elementos a tomar en cuenta para elegir estos mecanismos de los cuales nos hablaba Henry y además algunos aspectos económicos de estos medios alternativos.
Ana, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias María Alejandra por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes. Principalmente pues la intención de este evento es que ustedes se lleven algunas consideraciones procesales y prácticas que deben tener en cuenta para acudir al SETCA y además desde el punto de vista también pues general, ¿sí? En este momento voy a iniciar mi presentación. Me gustaría comentarles o me gustaría pues ver interacción en el chat. Si tienen alguna pregunta, hacerla de una vez por alguna pregunta o algún comentario, hacerla de una vez por el chat de Zoom. Aquí vamos a hablar de unas cuestiones más prácticas que otra cosa. Ya pues en la intervención anterior pudimos identificar los conflictos típicos que suelen solucionarse en el SETCA a través de los mecanismos que nosotros tenemos disponibles, tenemos reglamentados y además cuáles son pues esos pasos a seguir para activar dichos mecanismos. Nuevamente pues en este punto la intención es darle algunos tips o algunos consejos prácticos que nosotros consideramos deben tener en cuenta a la hora de suscribir un contrato o realizar un negocio en general y pactar el uso de estos mecanismos. Esta presentación se hizo realmente con base en la experiencia que hemos vivido en el SETCA a lo largo de los años. Y es que a medida de que van llegando solicitudes de arbitraje y conciliación, nos hemos encontrado con acuerdos y con cláusulas que de cierta manera en un momento vemos, bueno, que son realizadas y ajustadas totalmente a la realidad del negocio, pero por otro lado también nos encontramos cláusulas que son casi inoperativas, ya que prevén reglas que son inexactas, reglas procesales pues que no tienen aplicabilidad o por la manera en que están redactadas no son difíciles de que operen, o también por otro lado nos encontramos a partes que en el momento en que pactaron un arbitraje, una conciliación, no preveyeron el costo derivado de ese mecanismo. Y en definitiva, pues resulta ser que ese mecanismo no termina siendo una alternativa, sino termina siendo un obstáculo, porque en el momento en que se negoció la cláusula no se tomaron en cuenta diferentes elementos importantes. En ese sentido, me gustaría hablar del primer elemento que nosotros pues consideramos importantes al momento de pensar en utilizar un mecanismo alternativo de resolución de controversia. Lo primero que uno debería realizar es identificar el tipo de negocio que se está realizando. ¿Por qué? Porque no todo mecanismo es ideal para ciertos negocios. En el momento en que cada uno de nosotros realiza un acuerdo con otra persona que genere obligaciones y derechos, ya sea a título personal o en representación de una persona jurídica, debemos pensar puntualmente en la necesidad y en la viabilidad de prever un acuerdo de solución de controversias que realmente nos permita asegurarnos que en caso de cualquier conflicto vamos a tener una solución rápida, eficaz y además que sea adaptada al espíritu de la negociación que estamos realizando. Ya al inicio les comentaba que a lo largo de los años hemos tenido pues cláusulas que son totalmente inoperativas o que incluso las mismas partes no pueden acudir ni a arbitraje, ni a conciliación, ni a junta de controversias en vista de que no tuvieron previsto los costos de ese acuerdo, de operativizar, disculpen, ese mecanismo. Por lo que nuevamente pues les reiteramos que no todos los negocios jurídicos o contratos que realicemos, la verdad es que son susceptibles de ser resueltos o son ideales de ser resueltos a través de estos mecanismos en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes que escojamos, ¿no? Y esto se presenta por varias razones. La primera razón es por temas pues meramente legales, es decir, la primera recomendación específica que podemos darles es que una vez que nosotros identifiquemos el tipo de negocio que realizamos, tenemos que ver y verificar cuál es la legislación aplicable a ese contrato o cuál es la posible legislación aplicable a ese contrato, y en esa legislación además verificar que sobre la materia sobre la cual versa ese conflicto o ese potencial conflicto no es una materia que sea reservada del Estado, y puntualmente identificar si en esa materia sobre la cual quiero pactar un acuerdo de solución de controversias se permite o no se prohíbe el uso de estas cláusulas. Eso de manera general. Para cualquier jurisdicción es importante que nosotros digamos, oye, ¿qué negocio estoy realizando yo?
cuál es la normativa aplicable, la legislación aplicable, o cuál sería eventualmente la legislación aplicable en este caso, y ver entonces que si los mecanismos alternativos de resolución de controversias están permitidos o no están prohibidos utilizar en este tipo de mecanismos. Específicamente, en el caso de Venezuela, es importante pues recalcar que tal y como Henry lo comentaba, constitucionalmente se reconocen los mecanismos alternativos en general. Sin embargo, el arbitraje es el único que de manera específica se encuentra regulado en la ley de arbitraje comercial, que vale destacar, es una ley modelo tomada de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la CENUDMI, o también conocido por sus siglas en inglés como UNCITRAL. Al ser la ley de arbitraje comercial venezolana una ley modelo, posee ciertas características que son aceptadas a nivel internacional. En primer lugar, pues me gustaría comentarles que si bien en Venezuela se promueve y en cierta medida pues también se permite el uso de los mecanismos alternativos de resolución de controversias, hay ciertas excepciones que se establecen respecto del arbitraje en la ley de arbitraje comercial. En el artículo 3, si revisamos pues a profundidad esta normativa, nos encontramos que existen prohibiciones para ir a controversias, conocer controversias en arbitraje de aquellas que sean contrarias al orden público o que versen sobre delitos o faltas. Es decir, yo puedo realizar un acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad penal en un accidente de tránsito. No, mira, no puedo hacer ese acuerdo. O yo puedo llevar esta determinación de la responsabilidad a un arbitraje. No, mira, el artículo 3 de la LAC de manera específica te dice que no podrías hacerlo a través de un arbitraje. ¿Sí? Seguidamente, en este artículo también podemos conseguir que se prohíbe que las controversias que sean concernientes del imperio del Estado, o sean facultad de que el Estado los conozca, sean ventiladas a través del arbitraje. Por otro lado, también se prohíbe que las controversias que versen sobre la capacidad Bueno, creo que tuvimos un inconveniente con el internet de nuestra compañera Ana Karina. Vamos a esperar unos minutos mientras se reconecta. Ana nos estaba comentando un poco sobre el tema de la ley de arbitraje comercial. Vamos a esperar unos minutos. Ya se está conectando. Tuvo un problema con la electricidad. Bueno, voy a aprovechar. Henry, ¿estás conectado acá con nosotros? Sí, sí. Voy a aprovechar, bueno, yo tenía varias preguntas acá, pero mientras tanto se conecta Ana, quería hacer pública pues esta pregunta de uno de nuestros participantes, de Manuel Narváez. Él pregunta que si los representantes de personas naturales o jurídicas que contratan con pacto de arbitraje, mediación o con cláusula de junta de controversias deben estar facultados de forma expresa por sus representados. Es decir, los apoderados de cada parte deben tener facultad expresa para suscribir una cláusula arbitral de mediación o constitución de una junta de controversias y si fuera necesario, la facultad expresa, ¿qué ocurriría si una sola de las partes tiene esa facultad expresa? No sé si quieres compartir alguna recomendación en este sentido. Hola Mari, perdón, Ah, acabo de volver. hola, bueno, mientras te conectabas, había aprovechado de hacer la pregunta de Manuel Narváez sobre el tema de la facultad expresa. Bueno, no sé si ya como te conectaste, quieres hacer algún comentario para entonces empezar a compartir la pantalla.
Sí, bueno, escuché la mitad la pregunta, sí, para corroborar contigo, la pregunta es si se necesita una facultad expresa para ir a junta de controversias, Conciliación conciliación o o arbitraje. arbitraje. Bueno, en principio solamente se necesita una facultad expresa para comprometer en árbitro. Por lo menos eso de cara a la ley en ese sentido, y para comprometer en árbitros a un cliente, eso en definitiva. Respecto de junta de controversias o dispute board, nada se dice, pero sí, pues analógicamente pensamos en que se tratan de mecanismos alternativos, entonces sí, para el arbitraje está de manera prevista y si para el arbitraje de manera expresa se necesita que se haya que para el caso de la conciliación y para el caso de la junta de controversias también sería necesario. Muchas gracias, Ana. Ana, creo que tenemos un poquito de En interferencia. definitiva, nosotros acá no estamos. Okay. Perdón, ¿me escuchan? Bueno, no sé si sea mejor que apagues tu cámara, porque te escuchamos, pero con un poquito de interferencia. Ok, ahora, ¿cómo me escuchan? Mejor, muchísimo mejor. Sí, ok. Bueno, en definitiva, pues para concluir la idea de si se necesita o no se necesita facultades expresas para comprometer. En árbitros sí, de manera, o por lo menos en la ley venezolana, pues así se establece que se necesita facultad expresa. No se dice nada respecto de la conciliación y, bueno, junta de controversias tampoco, sin embargo, analógicamente, pues, si para el arbitraje, que es un mecanismo alternativo, se necesita, podríamos llegar a pensar que para pactar otro tipo de mecanismo también lo vamos a necesitar. Perfecto. Bueno, gracias, Ana. Y disculpa la interrupción. Si quieres, continúa con tu presentación. Ay, muchas gracias, no, bueno, y disculpen a la audiencia que a veces este tema del Zoom, el Internet, pues nos juega una mala pasada. Sí me gustaría, Mari, que me dijeras hasta dónde se escuchó para poder ser asertiva en continuar con la presentación. Nos estabas contando un poco sobre las excepciones de la ley de arbitraje comercial, donde no se puede utilizar el arbitraje. Nos hablabas del estado y la capacidad de las personas, algunos temas de donde está involucrado el imperio del Estado, temas Ok, penales, un poco por ahí. perfecto, sí. Bueno, y para llegar a lo último, respecto del artículo 3 de la ley de arbitraje comercial, podemos hablar entonces también que de manera expresa las controversias en donde se vean envueltos incapaces tampoco pueden ser conocidas pueden ser conocidas o ventiladas en arbitraje. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Surge la pregunta, oye, mira, si yo soy un cantante menor de edad que voy a realizar un concierto y voy a realizar un contrato, en ese contrato puedo yo colocar una cláusula de arbitraje, oye, mira, en principio no podrías, a menos que tengas una autorización judicial para hacerlo, ¿sí? Esto de manera expresa nuevamente se establece en el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. Si se tratare nuevamente de un negocio que se realiza fuera del ámbito venezolano, habría que revisar específicamente qué dice la ley aplicable en este caso. También es importante mencionarles que en el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial se establece que en el caso de querer comprometer en árbitros o ventilar una controversia que se suscite con una empresa del Estado o al menos una empresa mixta en donde el Estado tenga al menos el 50% de participación, debe haber una autorización expresa por parte del órgano del ministerio sobre el cual se tutele pues ese órgano, esa empresa, etc. Entonces es importante que nos llevemos la idea de que sí, uno contrata con el Estado, uno puede ir al arbitraje. Sin embargo, si esa contratación con alguna empresa del Estado o alguna empresa mixta supone que el Estado tiene un 50% o más de participación en esa asociación, entonces debe cumplirse con la prerrogativa del artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial, que establece que debe haber una autorización por parte del ministerio sobre el cual esté adscrito o regulado esa empresa.
Luego de hablar, pues entonces de este punto, sí me gustaría hablar del tema de la negociación per se de la cláusula. ¿Qué debo tener en cuenta yo para negociar una cláusula de arbitraje? Lo primero es tener claro qué mecanismo voy a elegir. De nuevo, no todos los mecanismos sirven para todos los contratos, ya que hay que analizar la naturaleza de la negociación para concluir la viabilidad, la viabilidad del uso de este mecanismo. ¿De acuerdo? De manera general, nosotros pues sugerimos el uso de estos mecanismos en contratos de cierto impacto económico. ¿Para qué? Para que las partes pues entiendan que si más adelante vamos a ver unos ejemplos más claros, vamos a hablar un poco pues de cuantías, sin embargo pues para que las partes entiendan que cualquier negocio realmente no se podría llevar o ventilar a través de arbitraje, conciliación o junta de controversias. Debe tener realmente un impacto. ¿Por qué? Porque puede resultar excesivamente oneroso o simplemente puede resultar oneroso ir o utilizar estos mecanismos sin tener realmente una realidad de cuánto me cuesta a mí ese contrato o cuál es el valor real de ese contrato. Entonces, de manera específica, para elegir los mecanismos, sugerimos que para el caso de la Junta de Controversias, en primera medida, se debe tomar en cuenta que este mecanismo es ideal para contratos de tracto sucesivo, es decir, para contratos que se vayan ejecutando en el tiempo, que comprendan una ejecución técnica y que sea una ejecución, pues además, técnica compleja. Esto principalmente, o este mecanismo se ha utilizado en contratos de obra de construcción con el Estado, en contratos de obras de construcción entre privados, en contratos de desarrollo tecnológico, en contratos de desarrollo industrial. En este punto, entonces, podría preguntar, viendo las características de un mecanismo de junta de controversias, ¿sería idóneo pactar este mecanismo en un contrato de compraventa de un bien inmueble? Mira, en definitiva, personalmente considero que no, porque no se trata de un contrato de tracto sucesivo, porque no existe una complejidad técnica en principio en ese contrato, por lo cual yo no vería pues ideal o operativo pactar una junta de controversia. En lo que se refiere a la conciliación, ya la conciliación pues es una herramienta que es más global y genérica respecto del arbitraje y de la junta de controversias, ya que en definitiva lo que comprende la conciliación es una solución amistosa que es construida por las mismas partes. Y en principio es ideal para cualquier tipo de negocio jurídico, para cualquier tipo de contrato. De hecho, en diferentes legislaciones, incluso la venezolana, dependiendo pues de la materia, ahí las mismas leyes procesales establecen fases probatorias, como de conciliación o de mediación, como pasa en la ley orgánica del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva la conciliación podría verse ya como ese mecanismo que es el ideal para cualquier tipo de controversia. Sin embargo, también es importante que al momento en que vayamos a negociar una cláusula de conciliación, nosotros tengamos en cuenta al menos dos elementos. El primero es que se establezca un tiempo de duración de esa conciliación, ya que una cláusula abierta, en términos de tiempo, podría de cierta manera pues indefinir hasta dónde debo intentar yo conciliar. Pasa mucho que vemos cláusulas en donde se establece que cualquier controversia se va a realizar, se va a tratar de resolver a través de conciliación o se va a tratar de llegar a una solución amistosa, y en caso de que esto pues no funcione, vamos a ir a un juicio en tribunales ordinarios o vamos a ir a arbitrar. Y surge la pregunta, ¿pero hasta cuándo yo debo esperar o tratar de agotar esa vía amistosa? Por eso entonces nosotros sugerimos, si se pacta la conciliación, que se pacten al menos unos tiempos de intentar esa conciliación o esa negociación, si no es conciliación, una negociación amistosa, que deba tener un tiempo para que esa cláusula no sea indefinida desde el punto de vista pues, de tiempo. Adicionalmente, nosotros sugerimos que en la negociación de un acuerdo de conciliación se establezca que el mecanismo permita que el acuerdo pueda ser convertido en una decisión vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes. ¿Esto qué quiere decir? Sí, en una conciliación usted puede llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo hasta qué cierto punto yo debo cumplirlo o hasta dónde estoy yo obligado a cumplirlo.
Y aquí pues me detengo para hablar un poco o para recordar un poco lo que Henry nos comentaba acerca de la posibilidad de convertir un acuerdo en el cual se llegó en conciliación, transformarlo en un laudo arbitral, que en definitiva no es más que una decisión vinculante y obligatorio cumplimiento para las partes, con características similares o iguales a una sentencia. Entonces, puede surgir o puede pasar que si yo pacto una conciliación ad hoc, o es decir, una conciliación que no sea institucional, yo pueda simplemente sí a llegar a un acuerdo, pero que ese acuerdo yo no lo pueda luego pues convertir en una decisión que sea en definitiva vinculante para las partes y que tenga carácter jurisdiccional. Entonces en el CEPCA nosotros tenemos la oportunidad a través del reglamento que si yo pacto una cláusula de conciliación independiente, en esa conciliación independiente llego a un acuerdo, pueda entonces ese acuerdo ser transformado en laudo y yo en definitiva pueda tener un resultado que sea funcional, ¿sí? Entonces, esas son pues dos de las recomendaciones que nosotros les dejamos para el tema de la negociación de la cláusula en conciliación. Uno, el tema del tiempo, que sea un término definido. Y dos, que se permita que ese acuerdo pueda ser transformado en una decisión de carácter jurisdiccional, bueno, cumpliendo con los requisitos que se tenga que cumplir, ¿no? Ahora vamos a hablar pues un poco de qué debo yo tener en cuenta para ir a arbitraje o para negociar un arbitraje. El arbitraje en principio es ideal para resolver cualquier tipo de controversia comercial, incluso algunas controversias pues de tinte o de corte civil. Por lo que de manera directa nosotros sugerimos que en toda negociación o transacción comercial se establezca o se estipule este mecanismo. ¿Para qué? Para que puedas tú obtener entonces el día de mañana que tengas una controversia o una decisión vinculante y que esta decisión la obtengas de manera rápida y que además, debido a la experticia pues, de los árbitros, la decisión que se emita se ajuste a la realidad de ese contrato, de esa negociación. Al momento en que nosotros negociamos una cláusula de arbitraje, tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. El primero es el lugar del arbitraje. Es decir, ¿dónde quiero yo que se entienda que el laudo es emitido? Es importante en este punto hacer la salvedad que el lugar del arbitraje o la sede del arbitraje no necesariamente supone el lugar en donde nos vamos a reunir. De hecho, yo puedo estar, bueno, acá yo estoy ahorita en Venezuela, puedo tener una persona que esté en Guatemala o una persona que esté en algún país europeo y el arbitraje puede tener sede en China, pero nosotros nos estamos reuniendo primero a través de Zoom, yo estoy en Venezuela y la otra persona está en Guatemala o en China. Entonces no habría problema con eso, ¿sí? Lo importante del lugar o de la sede del arbitraje es establecer en dónde se va a entender emitido ese laudo. Por otro lado, también debemos entender que cuando se negocia una cláusula de arbitraje, es importante que de una vez establezcamos cuál será la ley que va a aplicar al acuerdo de arbitraje, es decir, cómo se va a interpretar ese acuerdo, bajo qué leyes y a qué debo yo atenerme en el momento en que se considere pues que yo quiera atacar ese acuerdo, si es que lo quiero atacar, o cómo debo yo cumplirlo de acuerdo a una ley específica. Eso pues se sugiere que también en el momento de la negociación se deje claro. Asimismo, también se sugiere que se estipule cuál es el idioma sobre el cual quiere que se lleve el arbitraje. Entonces, cómo se va a conducir, en qué idioma se va a conducir, en qué idioma se va a emitir el laudo. También se sugiere de manera clara que cuando se negocie se diga qué tipo de arbitraje va a hacer, si va a ser un arbitraje independiente, si va a ser un arbitraje institucional. ¿Esto para qué? Simplemente para dejar las reglas procesales claras. Es importante que ustedes tomen en cuenta que es factible hoy por hoy que se pueda utilizar unas reglas de arbitraje independiente, pero que además se solicite a un centro de arbitraje que administre el caso. Muchas personas piensan que ir a arbitraje independiente es ir solo. No, yo puedo utilizar unas reglas de arbitraje independiente y puedo pedir un centro de arbitraje que me lo administre. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo puedo utilizar las reglas de la CENUDMI de arbitraje y puedo pedir al CEPCA que me administre. Eso es totalmente válido. También es importante en este caso pues hacerles las recomendaciones de que en efecto validen cuáles son las ventajas y las desventajas de tener a una institución de resolución de controversias atrás manejándote el mecanismo. Y cuando también es pertinente pues no tenerlo. Porque a veces unas personas simplemente piensan como, bueno, para yo ahorrarme los costos de
la institución, voy a irme por arbitraje independiente, pero entonces puedes encontrarte con ciertos baches, obstáculos operativos que son, ajá, ¿y cómo hacemos para contactar a la otra parte? Entonces yo soy el que me tengo que encargar de contactar a los árbitros, de manejar el dinero de los árbitros. Entonces, como yo lo que hago es sobrecargarme a mí y bien, pues yo puedo pagar a una tercera persona y que a veces esos pagos no son excesivamente caros para que esa tercera persona, en este caso pues el centro de arbitraje, sea quien lleve y administre ese caso. Hay que pensar muy bien y no es a la ligera como, mira, un arbitraje independiente me puede salir más barato, el institucional es más caro. Hay que pensar un poquito pues más allá de eso. Y también consideramos pues importante que al momento en que se negocie la cláusula, se establezca o se estipule el número de árbitros que quieren que resuelva esa potencial o eventual controversia. En caso de un tribunal colegiado, es importante también pues, que tomen en cuenta que no solamente puede o debe estar llevado a través, decidido, conformado por personas pues, que hayan estudiado Derecho, que sean abogados. Pueden ser, si es un tribunal colegiado, podríamos entonces, y se trata de un arbitraje de construcción, podríamos tener a una persona que sea un ingeniero, podríamos tener a un abogado, podríamos tener a un economista. Entonces, bueno, también es importante pensar cuál es la envergadura del negocio que yo estoy realizando y si yo en definitiva en verdad necesito 3 personas o con una sola persona es suficiente. O si 3 son insuficientes también y necesito 5 personas. De hecho, en su momento no les hice la acotación, pero en el artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana se estipula que si tú vas a contratar con el Estado, esa contratación con el Estado, el número de árbitros que debe resolver el potencial caso, el eventual caso, no puede ser menor a 3. Entonces, en esa medida incluso habría que revisar bajo el número de personas que quieres que revise tu caso si es permitido o no es permitido por la legislación que regule ese arbitraje, ¿sí? Ahora bien, de nuevo, nosotros pues les habíamos sugerido en la etapa de negociaciones de una cláusula de arbitraje que verificaran bien si se tiene, si uno puede ir o qué es mejor, qué es más ventajoso para el negocio. Utilizar un arbitraje independiente, utilizar un arbitraje institucional. Pasa lo mismo con junta de controversias y pasa lo mismo con la conciliación. ¿Qué es mejor, un mecanismo ad hoc o un mecanismo institucional? La verdad es que no estoy, independientemente que yo forme parte de un centro de resolución de controversias, no estoy acá para decir cuál es mejor o peor, sino simplemente pues sí decirles que un mecanismo de resolución de controversias institucional o llevado de manera institucional tiene ciertas ventajas. ¿Y esas ventajas cuáles son? Mira, tienes el acompañamiento constante del centro en cada etapa, por lo que entonces se puede mitigar o se mitiga el riesgo de paralización o entorpecimiento del mecanismo. Además, tienes el manejo pues, financiero del caso, es decir, el centro va a servir como depositario del dinero, va a servir como esa guía de cómo debo facturar, cómo debo cobrar, cuáles son los impuestos que debo tener en consideración al momento de emitir la factura, etcétera. Y además esa persona o esa organización que se encarga de que exista un flujo constante de comunicación. Entonces, bueno, de nuevo, no voy a caer en qué es mejor si el ad hoc o el institucional, pero sin duda no es lo mismo llevar una junta de controversias ad hoc que una junta de controversias con un acompañamiento de un centro que ya tiene un know-how de cómo llevar este mecanismo y ya tiene unas reglas, ya tiene unos baremos, etc. Ahora bien, voy a hablar pues de un punto que muchas personas no tocan, sino simplemente se deja pues en entrevista que la gente piensa, oye, mira, es que el arbitraje, la conciliación, la junta de controversias es muy caro. Entonces, para ello yo quiero hablarles, o para desmontar ese mito de que el arbitraje, la conciliación y la junta de controversias es muy caro, yo quiero hablarles de los aspectos económicos de este mecanismo. Y es que, no, bueno, hemos hablado a lo largo de toda la intervención, tanto de Henry como mía, principalmente de elementos formales y logísticos que se necesitan para pactar y activar una cláusula de solución de controversia. Pero la verdad es que un punto medular que debemos tener en cuenta es que el uso de estos mecanismos supone una inversión de dinero para el pago de los honorarios de los especialistas que acompañan la materialización de este mecanismo. Por eso entonces nosotros recomendamos que al inicio debe analizarse muy bien si la inversión
que se realiza por este mecanismo es realmente operativa para recuperar o salvaguardar el derecho que eventualmente pues puedan vulnerar de la operación. Entonces, hay una recomendación general que queremos hacerles y es la siguiente, que independientemente de la cuantía de la operación que ustedes están realizando, que sí es importante de cara al arbitraje, la conciliación y la junta de controversias, nosotros sugerimos realmente que al momento de negociar ustedes analicen el riesgo económico de esta operación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que ustedes deben analizar cuánto puedo perder y en cuánto tiempo lo puedo perder. ¿Esto con qué finalidad? Principalmente pues con la finalidad de ver si realmente la inversión que eventualmente se va a realizar es operativa para lo que yo pienso recuperar. Y les voy a poner varios ejemplos que son de la vida real. ¿Qué pasa? Y aquí me gustaría esto, voy a dejar una pregunta abierta que si la quieren pues contestar por el chat sería ideal para nosotros. Y es, en caso, por ejemplo, de un arrendamiento comercial, en donde el valor de un inmueble es de $1.500.000, el canon de arrendamiento mensual es de $1.500, podríamos entonces llegar a pensar, o queremos ver si es verdad, si es operativo que nosotros podamos ir a arbitraje en este caso. Entonces les planteo la siguiente controversia. Hay un incumplimiento de la obligación de pago. En este caso, pues vamos a suponer que hay un incumplimiento de 6 cánones de arrendamiento. Es decir, que si yo el día de mañana voy a un arbitraje, yo voy a demandar por una cuantía de más o menos unos $9.000, ¿sí? Entonces, bueno, yo me llego al SETCA con mi cuantía de $9.000, porque bueno, yo quiero demandar por el incumplimiento de esa obligación de pago del canon de arrendamiento comercial. Resulta que cuando yo voy al SETCA, el SETCA me da a mí un presupuesto y me dice, mira, la inversión que tú vas a realizar en todo el arbitraje, que además tiene una fase previa de conciliación, es de aproximadamente unos $3.000. Entonces ahí nosotros nos detenemos y decimos, ok, yo tengo una cuantía de $9.000. El SETCA me está diciendo que la inversión que yo tengo que realizar es de $3.000. Es decir, que más del 30% yo tengo que invertir más del 30% de la cuantía para activar y usar el mecanismo. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes consideran que este mecanismo es operativo en este caso en específico, de acuerdo a la cuantía? Oye, mira, voy a pagar más del 30%. No puedo ver yo no sé si yo puedo ver las respuestas. Sí, el chat está público para que todos escriban. Bueno, aquí estamos como un poquito tímidos, pero miren que esta es la parte más, yo creo que es una de las partes pues donde hay bastantes mitos y que me gustaría que en este punto pues los aclaráramos. Pero bueno, en definitiva, sí, si hacemos un análisis así, rápidamente, prima facie, podríamos decir, mira, es demasiado caro, ¿para qué voy a ir yo a arbitraje? Entonces, en principio, pareciera que no es operativo. Sin embargo, de nuevo, hay que recordar que estamos hablando de un bien inmueble que cuesta unos más o menos $1.500.000. Y vamos a suponer que yo tengo un potencial comprador de ese inmueble que me va a pagar el $1.500.000. Pero además yo tengo que entregarlo libre de gravámenes y tengo que entregar la posesión del inmueble. Es decir, yo no puedo tener ninguna arrendada, no puedo tener el inmueble arrendado. Entonces, pero yo tengo el inquilino, que además de que me debe los $9.000, insiste en que no se quiere ir del inmueble. Entonces, realmente, ¿cuál es el costo de esa operación? ¿Cuánto realmente estoy perdiendo? ¿Los $9.000 o estoy perdiendo yo el poder vender ese inmueble por $1.500.000? ¿Representaría entonces o sería costoso decir que los $3.000 que yo voy a pagar por el arbitraje con fase previa de conciliación es excesivamente oneroso por recuperar mi bien inmueble? Oye, mira, yo en definitiva, por lo menos hasta este punto, diría que no. Entonces, eso es algo, un punto que debemos analizar. Otro punto, otro ejemplo que podrías pues darles en este momento de la presentación es que pensemos que nosotros tenemos un contrato de obras. Este contrato de obras, un contrato de manera pues, específica, es un contrato de construcción de un edificio de oficinas por un año. Es decir, una persona está interesada en contratar a otra para que le construya un edificio de oficinas y la construcción tiene que realizarse en el marco de un año. La intención además posterior de la persona que está contratando
es que este edificio de oficinas es vender cada una de las oficinas por separado. El valor de la construcción, es decir, el valor del contrato, es de 8 millones de dólares. Pero además, yo tengo una expectativa de ganancias, de ventas de esas oficinas, de unos 20 millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que en el transcurso del año, resulta que al año me dicen, no, mira, yo tengo un retraso de 6 meses. Y tengo un retraso de 6 meses porque no me he puesto de acuerdo contigo en ver cuál es el material que tú quieres que yo utilice para las columnas. En ese sentido, ahí se me presenta un problema. Primero, me estoy retrasando en la obra. Y segundo, le estoy quedando mal a mis potenciales compradores. Es decir, estoy perdiendo tiempo y estoy perdiendo dinero. ¿Qué pasaría si yo desde el inicio hubiera negociado una cláusula de junta de controversias? Entendiendo nuevamente que la junta de controversias busca o evita la paralización de la obra y cualquier controversia mínima que se genere dentro del proyecto, ya sea de construcción o de desarrollo tecnológico o cualquier otro de gran envergadura, que se paralice. Si yo hubiera contratado desde el inicio una junta de controversias, entonces muy probablemente no hubiera tenido una paralización de 6 meses, probablemente hubiera tenido una paralización de una semana. Entonces, te preguntas, ¿cuánto puedo yo gastar o cuánto tengo yo que destinar para una junta de controversias? Lo primero va a depender del monto del contrato. Pero pongamos que el monto promedio para esta negociación, para el valor de la construcción de 8 millones de dólares es más o menos unos 40 mil dólares para tener una junta permanente de controversias durante un año. Eso quiere decir que el valor a invertir al inicio sería 0.5%. ¿Es eso realmente operativo o inoperativo para el negocio que yo estoy realizando? Invertir el 0.5% en una junta que me va a permitir que el contrato siga, que no se demore y además tener una respuesta rápida para yo poder resolver mis controversias e irle dando pues recurso efectivo a la realización de esa obra. Y que en definitiva, bueno, sí, eso lo estamos viendo respecto del valor de la construcción, pero mi expectativa realmente son 20 millones de dólares, entonces no sería ya el 0.5%, sino que sería algo así como el 0.2%. ¿Es caro entonces tener una junta de controversia? En definitiva, pues la conclusión, o por lo menos mi conclusión personal, sería que no sería costoso. De manera específica, si quiero conversar con ustedes ahora, en definitiva quiero conversar con ustedes, ya que estoy viendo aquí en el chat, dos preguntas. Estoy viendo acá las respuestas. Ok, perfecto. Bueno, hay unas personas que le parece elevado, el 30%, pero Carlos, tenemos que tomar en cuenta que el valor real del contrato no es recuperar los 9 mil dólares, el valor real del contrato es recuperar el inmueble y yo poder vender ese inmueble a una tercera persona. Entonces, realmente o el negocio, la operación, el valor es de $1.500.000. Entonces, tú estás pagando $3.000 para recuperar ese bien, ¿te parece que es costoso? Si lo vemos desde el punto de vista estricto, sí, es costoso. Mira, el 30% es bastante, sí. Pero la verdad es que el resultado final o lo que yo quiero esperar, la verdad es que ahorita no podría sacar el porcentaje, pero estoy segura de que los $3.000 representaría como el 0.1% más o menos. Por acá tenemos otro comentario y es que dice, bueno, por esa cuantía sí tiene sentido. En casos menores quizás la ventaja es que evitarías la corrupción. Sí, eso pues, más que una ventaja monetaria, es una ventaja, no sé, moral, por así decirlo. Y por acá dice, entre perder 9.000 y recuperar 6.000, prefiero esta última alternativa. Eso también es una manera de ver las cosas. Y Carlos Santiago nos dice que por un dispute board vale la pena totalmente. Y es que sí, de hecho, bueno, hay cuentas que podemos sacar. La idea de esto no es que se convierta en una clase de operaciones matemáticas, porque además, bueno, no soy tampoco precisamente economista, ni mucho menos. Pero sí que más o menos nosotros, pues, como abogados o como gerentes de empresas, entendamos que, en efecto, cuando utilizamos un mecanismo se tiene que hacer una inversión de dinero y que esta inversión de dinero, bueno, tiene un retorno o no tiene un retorno y cuánto sería realmente ese retorno. Eso es lo que realmente nosotros tendríamos que ver desde el punto de vista económico. Ahora, puntualmente, me gustaría que revisáramos, pues, cuál es la estructura de costos de cada uno de estos mecanismos. Si quieres, le pasamos a la siguiente y vamos a hablar primero de
el mecanismo de junta de controversias o dispute board. Cabe destacar que dependerá de la institución que ustedes escojan, o si incluso ustedes escogen hacer una junta de controversias, un dispute board ad hoc, cuánto te puede llegar a costar. Nosotros ahorita en el CEPCA estamos trabajando en los costos. Estos son pues los costos que tenemos propuestos. Estos están pendientes de aprobación. Lo primero que tenemos que mencionarles es que los honorarios se acuerdan entre las partes y los miembros de la Junta de Controversias. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que ustedes van a ver acá, por lo menos lo referente a honorarios de Junta de Controversias, honorarios del panel de Junta de Controversias, son referenciales o residuales también si se quiere, porque si las partes llegan a un acuerdo, entonces tenemos que desechar al menos lo que tiene que ver con la tarifa mensual de la Junta y lo que tiene que ver con las solicitudes formales. Ok, vamos entonces a pasar primero. Bueno, yo tengo una Junta de Controversias, yo hice mi contrato, ¿qué es lo primero que debo hacer? Lo primero que usted debe hacer es acudir al CEPCA y registrar esa Junta de Controversias. Con el registro de esa Junta de Controversias, usted va a pagar por el acompañamiento en la elección de la Junta de Controversias, por la asesoría, incluso de la participación pues, en la realización del acta de inicio de funciones y el acta de visitas, calendarios y revisiones, un monto similar a $1.500. Esto es un monto que no es reembolsable y es un monto único. Al momento en que usted registra la Junta de Controversias, usted pues debe pagar este monto. Posteriormente, mensualmente, dependiendo de la cuantía del contrato, usted va a pagar por los honorarios de esa Junta de Controversias entre $500 y $2.500. Depende nuevamente dependerá de la cuantía. Entonces, bueno, si tengo una cuantía, una construcción de $2 millones y es una sola persona, un solo experto, entonces, bueno, yo seguramente voy a pagar unos $500 mensuales por tener esas visitas continuas, esa revisión continua de la obra. Si yo tengo, por otro lado, una obra de $8 millones en donde tengo 3 expertos, entonces usted probablemente pague mensualmente $2.500. De nuevo, eso va a variar dependiendo de la cuantía del proyecto. Ahorita vamos a hablar del ejemplo que tenemos aquí y ahorita les estoy hablando principalmente de cuánto cuesta en general una Junta de Controversias en el CEPCA. Luego usted va a pagar una tarifa mensual por CEPCA, por el servicio de CEPCA. Esa tarifa es de unos $300 por el acompañamiento, enviar los mensajes, estar pendiente de que la Junta realmente haga su trabajo, de que las partes envíen la documentación que la Junta les solicita y que además pues se hagan las visitas en el tiempo que se tienen que hacer, etc. Entonces el CEPCA por eso mensualmente cobra unos $300. Luego, si en el decurso o en el trayecto de esa ejecución de la obra hay una solicitud de asistencia formal, porque en definitiva hay una desaveniencia que no podemos resolver ni siquiera de manera informal, entonces usted tiene que pagar unos $500 por esa solicitud que debe ser escrita, etc. Y en ese momento la Junta de Controversias va a empezar a cobrar por hora. Entonces, bueno, ¿cuánto puede costar la hora de la Junta de Controversias? Dependerá nuevamente de la cuantía del proyecto. Esto puede ser entre $100 y $200. Aquí yo les puse, o ustedes pueden ver en pantalla, es un ejemplo de cuánto te puede costar. Tomé el mismo monto o el mismo ejemplo de la obra de construcción de $8 millones, que se tiene que ejecutar en un año. Entonces, pensemos un edificio pequeño que me cuesta unos $8 millones, un edificio de oficinas que va a construir en el Rosal, una cosa pues pequeña, 2 o 3 pisos. ¿Cuánto me cuesta a mí tener una Junta de Controversias? Bueno, aquí tienen la tarifa de registro, son $1.500, mensualmente debo pagar unos más o menos los $1.500, que eso sería anual por todo el tiempo de ejecución, que además yo pretendo que dure la Junta de Controversias todo el tiempo de ejecución, eso van a ser al menos unos $30.000. Voy a pagar una tarifa mensual por un año, que eso van a ser unos $3.600. Vamos a suponer que yo haga 2 solicitudes formales y que para resolver esas solicitudes formales ellos hayan utilizado 6 horas. Entonces, bueno, son unos $2.200 y, bueno, uno que otro gasto general de traslado, de copias, comida, del panel de Junta de Controversias, etc. Entonces, bueno, yo por esta obra del año y que se me ejecutó perfectamente y que no se necesitó ni que fuéramos a arbitraje,
ni que fuéramos a tribunales, no se paralizó la obra, yo pagué unos $38.800. Entonces, ¿cuánto más o menos termino yo invirtiendo? Oye, mira, estás terminando de invertir al menos el 0.5%. ¿Vale la pena? Me inclino a pensar que sí vale la pena. Pero bueno, yo, básicamente se los dejo a su consideración pensar si vale, ustedes consideran si vale o no la pena. Aquí tengo unas preguntas en el chat. Sí, unas preguntas. Uno de Alberto Montero dice, ¿usted está recomendando que en cada obra que yo emprenda se constituya una junta de controversia? Sí, o sea, en definitiva, de nuevo, usted tiene que investigar si es pertinente o no es pertinente, o es operativo o no es operativo. Si es una obra de construcción en donde yo me voy a tardar 1 o 2 años, en donde generalmente este tipo de obras tiene problemas porque, bueno, no nos ponemos de acuerdo, etcétera, ¿qué sería lo mejor? Mira, yo voy a tener, ¿por qué no tener una junta de controversias? Que en definitiva una junta de controversias no es un proceso judicial, es un proceso de acompañamiento, que lo que hace es mitigar la paralización de la obra y resolver esas pequeñas controversias o incluso unas grandes controversias que se puedan presentar en la ejecución de esa obra, para evitar de nuevo pues la paralización. Ya queda a su consideración ver también, además, analizar, pedir su presupuesto, analizar cuánto me puede llegar a costar. Mira, que me representa el 1%, que me representa el 0.5%. Entonces, bueno, dependerá. ¿Me conviene o no me conviene? Ya la recomendación específica, bueno, si le digo sí, si yo suscribo un contrato de obras de construcción, sin duda yo lo haría. Manuel Narváez indica, no entiendo muy bien esto, si suscribes una cláusula de junta de controversias, ¿debes registrar la junta y costear esos gastos o es solo en caso de controversias? Mira, la junta no se, o por lo menos como está concebido en el reglamento del SETCA, no se constituye al momento en que nace la controversia. Tú te adelantas a ello. Es decir, tú suscribes el contrato y desde el inicio registras la junta de controversia y él no está dando que tú tengas un problema, él está acompañando la ejecución de ese vaya cumpliendo los términos y vaya cumpliendo los acuerdos a los que ustedes llegaron en el primer plan, en el primer proyecto. Él va haciendo el trabajo de acompañar y va viendo cómo va yendo la obra. Si en algún momento de la ejecución de esa obra existe una controversia, entonces ahí se activa de manera plena la Junta de Controversias y ellos actúan emitiendo o una recomendación o decisión, dependiendo del tipo de Junta de Controversia. Entonces aquí, aquí hay otra pregunta que esa sí la dejo para el final, del mismo Manuel Narváez. Entonces, bueno, en conclusión, Manuel, mira, la Junta de Controversias en principio no se activa cuando hay un problema, sino que ellos van a ir acompañándote en la ejecución. Sin embargo, tú podrías tomar la decisión de no activar la Junta de Controversias, es decir, tener tu acuerdo, pero no activarlo en ese momento, sino hasta que tengas un problema. Pero la verdad es que tú vas a tener a unas personas que no han conocido cuál es el desenlace o el desarrollo y ejecución de ese proyecto. Entonces vas a, en cierta medida, tener personas que hasta ese punto no tienen el conocimiento general de la obra. Y lo ideal es que tú tengas una persona que te acompañe desde el inicio hasta el final, porque conoce todas y cada uno de los elementos de la obra. Esa es la recomendación general. Entonces, bueno, ya aquí hablando de la Junta de Controversias, pueden ir, si quieren, dejando sus preguntas o sus comentarios. Voy a pasar entonces al costo de una conciliación. De nuevo, pues les indicábamos que el tema de la conciliación va a depender de si usted quiere que la conciliación sea ad hoc o que sea una conciliación institucional. En el caso del SETCA, es importante que tengamos en cuenta que si yo quiero ir a una conciliación, al momento yo debo realizar una solicitud y esa solicitud debe venir acompañada de una tarifa que cubre hasta 6 horas de conciliación. Hoy por hoy la tarifa es de al menos unos $1.200. Aquí en este momento debo hacer la siguiente salvedad. Actualmente nosotros tenemos 2 tarifarios. Un tarifario para aquellas controversias que son en bolívares y un tarifario para aquellas controversias que son en divisas. Principalmente en dólares, pero también se utiliza para otro tipo de divisas. Es importante que ustedes pues sepan que estamos trabajando
en este momento estamos trabajando en un solo tarifario para que aplique a cualquier tipo de negocio, independientemente de la moneda sobre la cual pues versó ese contrato. En este momento los ejemplos que les estamos dando es sobre ese proyecto del solo tarifario, ya que bueno, en las próximas semanas deberíamos estar publicando este cambio. Entonces ahora, luego de esta breve puntualización, me gustaría retomar. Usted entonces, de nuevo, usted viene con su solicitud de arbitraje, esa solicitud de arbitraje de conciliación debe venir acompañada con la tarifa de inicio. Esta tarifa cura hasta 6 horas, esta tarifa es de unos $1.200. Básicamente, pues aquí estamos cobrando la recepción de la solicitud, realizar la notificación y la elección del conciliador. Pero de nuevo, usted está pagando eso al SETCA, pero el SETCA utiliza ese dinero para luego pagarle hasta 6 horas de conciliación al conciliador. Usted está prepagando unas horas. Luego, el sistema pues de cobro, de coste además de la conciliación, es por hora. A hora invertida por el conciliador, hora que se le paga al conciliador. Actualmente las tarifas o el proyecto de tarifas está entre $160 la hora y $240 la hora. ¿Esto depende de qué? Depende de la cuantía del contrato, de la cuantía que se está reclamando o solicitando en conciliación. Ahora bien, el SETCA por llevar la conciliación no cobra absolutamente nada, salvo que se llegue a un acuerdo. En caso que se llegue a un acuerdo, se va a generar a favor del SETCA y a favor del conciliador un bono de éxito. Ese bono de éxito del SETCA es porcentualmente, bueno, se calcula porcentualmente con base en con base al valor de la cuantía. Aquí ustedes en pantalla pueden ver un ejemplo. Este ejemplo es con base en una cuantía de unos $70.000. Entonces, bueno, ¿cuánto sería el bono de éxito para el SETCA de un arreglo de $70.000? Oye, de unos $1.700 más o menos. Y a favor del conciliador se genera una prima de éxito, y esta prima de éxito, ¿cómo se calcula? Se calcula con base en las horas efectivamente invertidas, y de esas horas efectivamente invertidas se saca el 30%, y eso te da el resultado de la prima de éxito. Entonces, bueno, para hacer el ejercicio completo, en una conciliación que llegue al SETCA de unos $70.000, supongamos que es por una venta de bienes muebles, yo quiero ir a conciliaciones, ¿cuánto debo pagar yo? Aproximadamente debes pagar, si llegas a un acuerdo, unos $5.000. Si no llegas a un acuerdo, solamente pagas la tarifa de inicio y pagas las horas que el conciliador haya invertido. Entonces, bueno, si lo vemos globalmente, son al menos unos 7.5, esto representa el 7.5% de esos $70.000. Por último, me quiero referir a los costos del arbitraje, que habíamos hablado. Bueno, al inicio la intención de este punto era desmitigar o sacar eso del aire de que el arbitraje es excesivamente oneroso, o los mecanismos de resolución de conflictos en general. Entonces, ¿cuál es nuestra estructura de costo? De nuevo, respecto del arbitraje, nosotros cobramos una tarifa de inicio. Esta tarifa de inicio cubre unas 6 horas de conciliación, entendiendo que nosotros dentro de nuestra fase de arbitraje o nuestro procedimiento de arbitraje tenemos una fase previa de conciliación. También debemos tener en cuenta que si usted decide solicitar una medida cautelar, esa medida cautelar tiene un precio por realizar esa solicitud, son unos $600. El árbitro de urgencia tiene un coste de entre $160 y $240 la hora. Nosotros además, el SETCA cobra un servicio por arbitraje que es garantía, y los honorarios de los árbitros también se calculan con base en la cuantía. En este punto ustedes ven en pantalla un ejemplo. Este ejemplo es de, vamos a suponer, $80.000, y yo tengo una cláusula de arbitraje que comprende un solo árbitro. Entonces, bueno, además yo voy a pedir una medida cautelar, una prohibición de enajenar y gravar. Oye, ¿cuánto debo pagar yo? Usted debe pagar los $120, los $1.200 de la tarifa de inicio, debe pagarse la tarifa por medida cautelar, los $600, debe pagarse las horas invertidas por el árbitro de urgencia, que más o menos son 6 horas los que ellos invierten, eso representa unos $960.
Aquí están los honorarios del árbitro, aquí estamos hablando de un solo árbitro. Si fuera un tribunal arbitral, tendríamos entonces que unos $8.000 más o menos. Luego nos encontramos con el servicio cerca, que son cerca pues, de 1.900 dólares. Y de nuevo, si se trata de un anual, el CEDCA cobra por 2. Y si se generan unos gastos generales, que estos son pues gastos variables, que pueden ser copias, traductores, y va a depender de cuál sea el flujo de ese arbitraje, cuantía aproximada o evidente de $80.000, unos $8.950, esto presenta cerca de los... En esa la cuantía, el arbitraje suele salir porcentualmente más costoso. Mientras más cuantía suponga esta controversia, el arbitraje suele salir un poco más económico. Para ir finalizando, a veces sucede que algunos de los abogados, incluso un cliente de una empresa, al hacer una negociación, utiliza algunos centros de arbitraje, las mejores reglas, pero no toman en cuenta precisamente pues, los costos. Si quiere, pasamos a la siguiente lámina, porque quiero mostrarles en esta lámina. Quiero mostrarles en la siguiente lámina un estudio comparativo de costos de arbitraje. Y yo tengo que decir, además, esto se trata, pues, es un contrato internacional, ya que una parte está en una jurisdicción, otra parte está en una jurisdicción, se ejecuta en diferentes jurisdicciones, se celebra en un sitio, etc. Entonces, se trata en definitiva de un arbitraje internacional. Yo quiero convencer a mi cliente de cuál es el centro de arbitraje. En definitiva, vamos a ir a arbitraje, pero ¿cuál es el centro de arbitraje que voy a utilizar? Bueno, una de las variables que puede ayudarte a decidir, además de las reglas procesales que tenga ese centro de arbitraje, puede ser los costos. Aquí podemos ver, hay una gama de centros de arbitraje en Colombia, en Ecuador, tenemos centros de arbitraje en España, en Panamá, en Perú, y tenemos otros centros de arbitraje que están en París, en Londres, que se dedican a arbitrajes internacionales, y tenemos pues los centros de arbitraje nacionales o que están aquí ubicados en Venezuela, que está el CEDCA y la Cámara de Comercio de Caracas. ¿Cuánto me podría salir a mí un arbitraje de estos centros de arbitraje? Aquí hay un pequeño estudio. Podemos ver que el menor es en Perú. Básicamente, pues en Perú el arbitraje el arbitraje es masivo. A veces se habla de arbitraje obligatorio, incluso en algunos sectores. Eso para que lo tomen en cuenta, eso hace que en definitiva los costos disminuyan porque es más utilizado. Y bueno, si nos vamos al caso venezolano, podemos encontrar que el CEDCA tienes que pagar al menos unos $11.000, en la Cámara de Comercio de Caracas unos $15.000, ahí hay una diferencia. Si además yo utilizo en cierta medida en ningún país, que habría que revisar esa definición, sino que ustedes creen al menos unos $30.000 o $60 dependiendo de cuál es. Entonces, en definitiva, la conclusión a la que quiero llegar es que tenemos un acuerdo en general de mecanismos de resolutivos, elementos operativos de cuál es el derecho que se aplica, de cuánto me puede costar, de cuál es la ventaja que sea institucional o que sea independiente, y en definitiva pues ver cuál es la naturaleza a la que debo atender de mi negociación y de mi operación. Nosotros hemos tenido casos en donde lamentablemente las personas pues quieren un préstamo de $1.000, ese préstamo es simplemente un préstamo líquido de dinero y les sale más caro pagar, ir a arbitraje, a conciliación, que recuperar el dinero. Entonces es operativo ahí, mira, no es operativo. Sin embargo, en el caso del arrendamiento comercial, ¿es operativo o no es operativo? Oye, mira, sí sería operativo. Eso es un análisis que nosotros debemos hacer siempre desde el inicio, antes de colocar la cláusula, y debemos conversar con nuestra contraparte, bueno, nuestra potencial contraparte. Entonces, bueno, yo con esto culmino y nada, abierta a sus preguntas, y muchas gracias por su atención, y en todo caso disculpen las interrupciones.
Muchísimas gracias, Ana. Creo que la verdad tu exposición generó bastante interacción, que era lo que esperábamos sobre todo de esta actividad. Em, Hay varias preguntas, algunos comentarios. Sé que varios fueron de alguna manera leídos durante la actividad. Em, bueno, esta pregunta es para quien la quiera contestar, a Ana o Henry. ¿Es posible suscribir una cláusula de arbitraje en un documento de condominio para, por ejemplo, resolver las controversias por cobro de gastos comunes insolutos? ¿Quieres, Ana? Bueno, O Henry, ok, adelante. lo relativo a condominios, pues no se encuentra exceptuado entre las controversias que pueden ser llevadas a arbitraje, por lo que perfectamente puede ser solicitada una cláusula arbitral que sea administrada ante el CEDCA. Entonces, sin embargo, para solucionar este tipo de conflictos en materia de condominios, va a ser necesario que en el documento de condominio se estipule esta cláusula de resolución de conflictos. Igualmente, si no existe esta cláusula, pues las partes van a poder acudir al CEDCA, ya sea a través de un arbitraje o una conciliación, para que las partes siempre busquen maneras de solucionar estas controversias. Pero en principio, si queremos llevar una materia de condominio a arbitraje, tiene que estar o tiene que constar en el documento de condominio. Muchas gracias. Ana, esto está un poco relacionado con tu exposición. En algún momento la persona, Manuel Narváez, nos comentaba, es un poco alto este costo. Tomo tu ejemplo de la construcción. En este caso, estás comprometiendo 50 metros cuadrados construidos en esa herramienta. Supongo que se refería a la Junta de Controversias. Sí, sí, en definitiva pareciera que en ese momento estamos hablando de la Junta de Controversias y sí, bueno, dependiendo de la perspectiva en donde lo veamos, Manuel, porque mira, si lo vemos así, bueno, estoy comprometiendo 50 metros cuadrados, pero también podrías estar comprometiendo el tiempo de ejecución del contrato. Entonces, bueno, lamentablemente nosotros en temas de contratos de obra podemos ver que pueden haber retrasos de hasta 1 año, 2 años, o simplemente puede haber una paralización completa y la obra no llega a feliz término. Entonces pregunto, ¿es realmente costoso pagar, voy a tomar el ejemplo, ¿es realmente costoso pagar esos $40,000 para evitar o mitigar la paralización de la obra? La respuesta la dejo al aire, no la voy a dar yo porque, bueno, yo tengo mi perspectiva. Pero sí es importante además que revisemos, no los traje para acá, pero sí invito a que lo revisamos, y es que vayamos a el Dispute Board Foundation. Esto es una organización que se ha encargado de monitorear o registrar data sobre Dispute Board a nivel mundial. Indica que es más o menos similar, el 80% de las horas que utilizan un Dispute Board llegan a feliz término. ¿Esto qué quiere decir? Son ejecutadas de manera completa, al menos en el tiempo que se espera. Eso para que lo tomen en consideración. Entonces, bueno, esto también es un dato que puede llevar a responder esa pregunta. ¿Es realmente oneroso? Mira, desde mi perspectiva, no lo considero oneroso. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a que el contrato no se paralice, porque puede llevar a que el contrato se ejecute en el tiempo previsto o cercano al tiempo previsto. Perfecto. Bueno, yo tengo algunas preguntas, les voy a pedir a ambos que sean respuestas puntuales y pues si en el momento que estemos haciendo estas preguntas surge alguna otra, pues la contestamos. Yo quería preguntarle a Henry, ¿qué pasa si existe un conflicto y las partes no tienen una cláusula de arbitraje previa? Si es posible que utilicen la conciliación o el arbitraje como vía para solucionar sus controversias. Y bueno, este acuerdo de arbitraje no necesariamente tiene que estar incluido en el contrato del cual surge el conflicto por el cual las partes están acudiendo al CEDCA. Puede establecerse perfectamente en un documento independiente y aún así tener la validez requerida. Eso quiere decir que incluso ese acuerdo puede ser suscrito por las partes mucho después de haber nacido el contrato. Vamos a suponer, tenemos una relación comercial de hace 10 años, pero no surge un conflicto y no teníamos una cláusula arbitral, pues por supuesto que sí se puede establecer una y acudir al CEDCA. La cuestión va a estar en que va a ser un poco más difícil, pero no imposible, que dos partes que ya están en conflicto puedan ponerse de acuerdo para poder acceder a la vía arbitral o de conciliación. Gracias, Henry. Em,
Ana Álvarez nos hace una pregunta. En caso de proceder la interpretación y corrección del laudo, ¿cómo lo tienen contemplado? ¿Como solicitud o como recurso? Porque entiendo que el único recurso es el de nulidad del laudo. Bueno, fundamentalmente no fue un poco parte de las exposiciones, sin embargo que creo que es muy importante y de caras al reglamento que se aclare esta duda. Cualquiera de los dos. ¿Puedes repetir la pregunta? No. Sí, Ana Álvarez nos preguntaba que cómo se realiza la interpretación o corrección del laudo arbitral, cómo se encuentra contemplado en nuestro reglamento. Ok, bueno, las partes, una vez que se emite ese laudo, las partes van a tener, bueno, primero con la presentación previa, las partes van a poder solicitar correcciones de forma a fondo. Luego, si se hacen esas observaciones, el tribunal arbitral en un momento oportuno va a realizar esas correcciones, pero si no se dice nada, esa presentación previa se va a considerar como definitiva. Luego que se hacen esas correcciones y se realiza la notificación y certificación del laudo, las partes van a tener otro momento para solicitar correcciones y aclaraciones o interpretaciones de ese laudo, pero únicamente de puntos materiales, puntos de forma, nada que tenga que ver con el fondo. Perfecto, sí. Y ampliando un poco la respuesta para Ana, en efecto el reglamento tiene un mecanismo interno para revisar tanto de forma como de fondo ese laudo arbitral y una vez que se encuentra firme y es de obligatorio de cumplimiento para las partes, en efecto, tal cual como lo señalas, el único recurso previsto en nuestra legislación para desconocer o de alguna manera anular este laudo arbitral es el recurso de nulidad previsto en la Ley de Arbitraje Comercial. Carlos Santiago nos pregunta si no hay cuantía determinada, ¿cuáles serían los costos de arbitraje en el CEDCA? Probablemente lo dijeron, pero perdí la conexión. Ana. Sí, bueno, principalmente nosotros siempre le pedimos a la parte, siempre, si usted llega con una solicitud de arbitraje, nosotros le solicitamos a usted, por favor, establezca una cuantía, la que usted considere. ¿Por qué? Porque con base en ella nosotros vamos a determinar los costos. Nosotros no, en principio nosotros no determinamos una cuantía, mal podríamos pues desde el CEDCA establecer una cuantía a su controversia. Sin embargo, en caso de que no lo hagan, nosotros vamos a hacer un estudio de la documentación que presente y sacaremos la cuantía estimada y con base en eso sacaremos los costos. También puede suceder que nos vengan con una cuantía que no tiene nada que ver. Ha sucedido que, no, mira, yo tengo un contrato de arrendamiento, no me pagaron 3 cánones de arrendamiento, los cánones de arrendamiento son de $10,000, bueno, en teoría entonces, al menos la cuantía debería ser unos $30,000, pero bueno, hacen unos cálculos que desconocemos cuáles son las razones de esos cálculos y terminamos viendo que la cuantía son $3,000. Entonces, en ese sentido, nosotros sí hacemos un ajuste, se lo comunicamos a la parte y en ese momento establecemos la cuantía y sacamos los costos. ¿Qué le pedimos nosotros? ¿Qué le pedimos nosotros a las partes y a los abogados? Hay que sincerizarse en ese momento. Porque si nosotros no establecemos desde el inicio los costos del arbitraje, puede que el tribunal arbitral al final haga un recálculo de esa cuantía y además entonces esto suponga que haya un reajuste que usted no tenga previsto desde el inicio. Perfecto, claro, y yo creo que también es importante aclararle a la audiencia que una cosa son los costos estimados que nosotros establecemos a los fines del arbitraje, que no prejuzgan sobre la cuantía que en definitiva condene o determine el tribunal arbitral. Eso es muy importante. Nosotros tomamos unos montos referenciales a los fines de establecer sus costos, pero eso no está prejuzgando sobre el fondo. Eso también es importante que pues a la audiencia le quede claro. Yo creo que en aras del tiempo y viendo que pues ya tenemos un rato conectados, no sé si a mí me gustaría que ambos, pues si quieren dar como un breve cierre de cada una de sus exposiciones para ya yo creo que dar por concluida la actividad. Igual, antes de eso, quería recordarle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy que si tienen alguna pregunta que haya quedado y pues no pudimos darle respuesta quizás tan completa como se espera, pues nuestros correos electrónicos están a la orden. Se los podemos anotar por el chat, sin embargo también les indicamos que en nuestra página web, en la sección contactos, encuentran no solo nuestros números telefónicos, sino también nuestros correos,
y los invitamos obviamente a escribirnos y pues cualquier duda que tengan, también seguirnos en nuestras redes sociales donde constantemente estamos colocando información. También pues incorporarse a lo que es nuestra base de datos para recibir información constante de nuestras actividades, ebooks que estamos compartiendo con toda nuestra comunidad, de manera que toda esta información pues fluya lo más posible. Yo, bueno, le voy a dar la palabra, quisiera, bueno, primero a Ana por las damas primero y luego a Henry y pues luego para dar por concluida la actividad. Ok. Sí, bueno, nada, en verdad agradecidos de su presencia en este webinar del CETCA. Nosotros pues constantemente estamos haciendo actividades para informar sobre cómo deben acudir los usuarios al CETCA. Como dice María Alejandra, pues siéntanse libres de enviarnos correos electrónicos si tienen alguna duda, si quieren sacar algún presupuesto o en definitiva pues si quieren adentrarse más a este mundo de los mecanismos alternativos. Básicamente con esta presentación y principalmente pues con la parte en donde yo fui ponente, quería lograr que las personas tuvieran una claridad de cuánto podría llegar a costar y cuál realmente es la estructura de costos y qué debemos tener en cuenta para poder hacer operativo ese acuerdo de arbitraje de conciliación o junta de controversias. No sientan miedo o no se dejen llevar más bien por a veces esos comentarios que escuchamos de forma global de que, mira, es excesivamente oneroso, esto tal vez no funciona porque, mira, lo que se decide ahí, entonces después vas y lo llevas un recurso de nulidad. No, hay que investigar un poco más, ver cuáles son los datos duros en temas de nulidad, ver cuáles son los datos duros en temas de costos, para posteriormente poder tomar una decisión. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Henry. Ok, bueno, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos han sido de bastante aceptación, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Y frente a los tribunales del Estado, los tribunales ordinarios, pues han resultado mecanismos que de verdad logran que se resuelvan las controversias comerciales, porque al final del día lo que los comerciantes quieren es una solución pronta de sus controversias. Ellos no quieren que se mantengan el tiempo los conflictos y se ha demostrado que en los tribunales ordinarios pues los conflictos tardan mucho. Entonces yo los invito a los abogados presentes a impulsar estos mecanismos y que suscriban cláusulas de arbitraje o conciliación o junta de controversias para ser administrados a través del CETCA. De verdad estamos muy agradecidos de que hayan compartido este tiempo con nosotros, abiertos a sus comentarios, sugerencias sobre posibles temas que quieran tratar con nosotros en estas charlas. La idea es que se sientan más cómodos en acercarse a nosotros, que nos conozcan, que sepan quiénes somos y quiénes son las personas que en definitiva vamos a responder sus consultas. Para nosotros es muy importante ese feedback y pues nada, están cordialmente invitados a seguirnos y a sugerirnos cualquier tipo de comentario. Nada, vamos a dar por concluida la actividad de hoy. Gracias a todos por sus interacciones, por sus preguntas, comentarios y quedamos a la orden para otra oportunidad. Hasta luego.